Biblia en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 1, en el versículo 12. Evangelio de Marcos, capítulo 1, y en el versículo 12. 12. 1, 12. Cuando esté ahí puede glorificar al Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: y luego el Espíritu le impulsó. ¿A dónde? Al desierto. ¿A dónde llevó el Espíritu a Jesús? Al desierto. Al desierto. Y cuando estés en el desierto, alaba. ¿Cuántos dicen amén? No es el enemigo, es el Espíritu Santo, el que lo impulsó al desierto. Y estuvo ahí en el desierto. ¿Cuántos días? 40 días. 40 días. Y el número 40 es prueba. Amén. O sea que cuando estés listo para la prueba, el Espíritu Santo te va a impulsar para que entres. Amén. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado. ¿Por quién? ¿Y quién permitía que lo tentara? Dios. Porque si Dios no lo permite, no lo deja. Pero estaba listo. Y era tentado por Satanás. Escuche, y estaba con las fieras. ¿Y qué dice? Y los ángeles le servían. Aparentemente estaba solo, pero no. Había ángeles. ¿Y qué hacían los ángeles? Le servían. ¿Y quién mandó a los ángeles a servir a Jesús? El Padre. Porque el Salmo 91:11 dice: a sus ángeles mandará cerca de ti. Amén. O sea que hay ángeles que nos cuidan. Pero no meramente nosotros tenemos que invocar a los ángeles, sino que Él los manda, como mandó a estos ángeles a servir a Jesús. En medio de la prueba, en medio del desierto, no está solo. Hay una ayuda del cielo que está cerca de ti. En el 14 dice: y después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Recordemos que Juan el Bautista vino a preparar el camino para el Mesías. Pero ahora Jesús está principiando su ministerio. Y antes de empezar su ministerio fue ungido con el Espíritu Santo. Antes de empezar su ministerio fue habilitado con la unción del poderoso Espíritu Santo. Y el Señor lo ungió, hermano, para hacer la obra. Amén. Entonces Él les hablaba del reino de Dios. Y el Padre le había enseñado el reino al Hijo. Y el Hijo vino y se lo enseñó, hermano, a los discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿De qué reino estaba hablando? ¿Por qué les dijo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es comida, no es bebida. ¿Qué es el
el reino de Dios, porque Jesús les dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Jesús es el rey? Sí. Por eso les digo, el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy el Señor te dice, se ha cumplido el tiempo. Y el reino no solo se ha acercado, sino que está dentro de ti. Porque Jesús es el reino. Cuando empezamos a conocer a Jesús, empezamos a conocer el reino. Por eso Él les está diciendo, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Les dice, pero arrepentidos. Les está diciendo, cambien su manera de pensar, porque eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Viene de la palabra griega que quiere decir metanoeo, y metanoeo quiere decir cambio de mentalidad. Cambien su manera de pensar. Tienen que pensar de una manera distinta, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el reino, hermano, hay una cultura de reino, y entonces nosotros tenemos que pensar como Él piensa. Entonces nosotros tenemos que actuar como Él actúa. En cada lugar donde vamos hay diferentes culturas, hay diferentes costumbres, y nosotros tenemos que aprender la cultura del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En diferentes, hermanos, estados hay diferentes costumbres. Pero en el reino de Dios, hermano, hay cómo debemos de comportarnos. Por eso dice en Marcos capítulo 1, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer. Porque mucha gente lo lee, pero no lo cree. Y tiene el conocimiento, pero no cree que eso pueda pasar en su vida. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y el punto medular de lo que hemos venido hablando es que tú creas que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Que Dios, hermano, sigue haciendo milagros, que Dios sigue haciendo maravillas. Amén. Y aunque a veces viene la amenaza de Satanás, lo que Dios lo hace bien. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, les digo, creed. ¿En qué? En el Evangelio. Pero para poder creer en el Evangelio, tenemos que conocer el Evangelio. Por ejemplo, ¿cuántas veces ha leído usted ese texto que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces se lo han predicado? Pero nada más no viene. Y usted, pero el pastor dice, no, es que yo no digo, dice la Biblia. Entonces, ¿qué tengo que creer? Que eso se va a hacer realidad en mi vida. La Biblia dice, pongan las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pero ponemos las manos sobre los enfermos y en vez de sanar se empeoran. Pero la Biblia dice que van a sanar. Entonces lo tengo que seguir intentando. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, echarán fuera demonios. Pero a veces los demonios no se quieren ir. Pero tenemos que creer. Y el que cree todo es posible. Por eso en esta parte, hermano, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Creer en la buena noticia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. El Señor nos libró de la condenación. El Señor nos libró de la ira. Y las cosas están poniendo muy feas. Y nada más Cristo no viene. Pero va a venir. Porque Él lo prometió. El punto es que hay unos cristianos que dicen, yo creo que ni va a venir, yo creo que estamos en la gran tribulación.
Uno tiene que tener convicción doctrinal. Uno tiene que estar convencido de lo que cree. Uno tiene que estar convencido de lo que es. Uno tiene que estar convencido de cómo se llama. Amén. ¿Y usted le llama hijo de Dios? Por eso el mundo no lo ama, porque usted es de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice en el 16, y andando junto al mar de Galilea, vino Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, también pecadores. 17. Y les dijo Jesús: venid, venid. Y hoy el Señor Jesucristo te está diciendo: venid en pos de mí. No busques gloria de hombres, busca mi gloria, busca mi presencia, busca mi Espíritu Santo. Y el Señor siempre nos hace la invitación y te dice: ven en pos de mí. Mírame a mí, imítame a mí, créeme a mí, escúchame a mí. No escuches la voz de las circunstancias. Amén. Y os haré pescadores de hombres. En el Evangelio de Lucas, hermano, dice que estaba Pedro, hermano, y habían estado toda la noche y no habían pescado ni un resfriado. Y que había 2 barcas, pero el Señor escogió la barca de Simón Pedro y se subió a la barca y le dijo: échala, ponga mar adentro. Señor, pero hemos estado toda la noche, acabamos de venirnos a la orilla y tú dices que nos volvamos a meter. Pero lo vamos a hacer. Se metieron. Ya que estaba el mar adentro, les dijo: échala. Señor, toda la noche somos expertos en la pesca. No somos unos novatos, a esto nos dedicamos, somos pescadores. ¿Usted cree que un pescador no sabe dónde están los peces? ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que no sabe dónde? Entonces ellos estaban ahí, pero le dijo: Señor, pero en tu nombre lo vamos a hacer. ¿Y qué pasó cuando aventaron la red? ¿Qué está pasando? Y hasta la barca, hermanos. Y era tanta la bendición que le gritaron al de la otra barca: venga. Amén. Y cuando Pedro vio eso, le dijo: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Yo le aseguro, hermano, que si Cristo hoy entrara, muchos de nosotros le decíamos: Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Yo no, pastor, yo soy tan santo. ¿Verdad? Y entonces, hermano, porque todos somos imperfectos delante de Dios. Cuando Isaías, hermano, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y dijo: ¿cómo yo siendo inmundo de labios? Porque cada vez que alguien se acerca a Dios, hermano, reconoce que es pecador. Entonces, hermano, pero el Señor Jesús, a pesar de nuestros defectos, nos ama. ¿Usted cree que el Señor Jesús no sabía que Pedro era un hombre pecador? Sí. Por eso se subió a su barca. Por eso se subió a su barca. ¿Usted cree que el Señor no lo conoce a usted y me conoce a mí? Pero por eso se subió a nuestra barca. ¿Cuántos glorifican, Señor? Y ya que Él está en nuestra barca, hermano, hay que escuchar su voz. Cuando Él nos dice: echa la red. Pero ya lo hice, vuélvelo a hacer. Porque lo hiciste en tus fuerzas, pero ahora lo vas a hacer en mi nombre. Y yo te voy a dar tanta bendición que vas a tener para compartir con otros. ¿Qué le digo? Nada más para mí. Hermanos, si Dios te bendice es para que puedas ayudar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice: venid en pos de mí y os haré pescador, para que seáis pescadores de hombres. 18. Dejando sus redes. ¿Qué hicieron? Imagínense, hermano. ¿Y ahora dónde van? Vamos a seguir a Jesús. ¿Y ese quién es? Y dejaron sus redes. Creyeron en el llamamiento que les estaba haciendo Jesús. Amén.
Dice, pasado de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca. Estos se dedicaban a remendar las redes. Unos pescaban, otros remendaban las redes, otros lavaban las redes, cada quien en su lado. Amén. Dice el 20. Y luego los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Lo mejor que puedes hacer es seguir a Jesús. Pero ya que le sigues, sírvele. Porque la suegra de Pedro, cuando fue sanada, no solamente le seguía, le servía. Amén. 21. Y entrando en Capernaum, los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Pero ya llevaba unos discípulos y estaba enseñando en la sinagoga. Y se admiraban de su doctrina. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Ellos habían escuchado a los doctores de la ley, ellos habían escuchado a los escribas, ellos habían escuchado a los fariseos, pero este hombre tenía algo distinto. Los otros solo tenían letras, pero este tenía algo. La palabra que él hablaba iba impregnada de la unción del Espíritu Santo. Y eso, hermano, es lo que marca la diferencia. Que la palabra que hablemos vaya impregnada de la presencia de Dios. Que la oración que hagamos vaya impregnada de la presencia de Dios. Amén. Entonces dice la Biblia, hermano, que se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea que los escribas no tienen autoridad. ¿Y qué hacen los escribas enseñando? Si se supone que ellos eran escribas y tenían que escribir, pero ellos se podían enseñar. Y Dios no los mandó a enseñar, los mandó a escribir. Por eso se llamaban escribas, no maestros. Y ellos también enseñaban, pero no tenían autoridad. Y a Jesús, su Padre, le había dado autoridad. Y aquí, hermano, el que te puede dar la autoridad es Dios. Nadie más. Tú puedes tomar muchos cursos y todo, pero si no tienes la autoridad de Dios, no tienes nada. 23. Pero había en la sinagoga de ellos. Fíjese, hermano, había alguien ahí congregado que estaba endemoniado. Y ha habido mucho tiempo a la sinagoga. Y nadie se había dado cuenta que tenía un demonio. ¿Sabe que hay gente que no cree en la manifestación de demonios? ¿Sabe que hay pastores que dicen que eso no existe? Porque nunca se les ha manifestado. Pues, por eso no creen. Pero hermano, no que ha visto tantas cosas. Uno sabe que eso es real. Porque cuando llega la unción, hermano, los demonios se manifiestan. Porque no puede estar la luz y las tinieblas, porque un reino tiene que prevalecer. Y cuando llega la luz, las tinieblas se tienen que ir. En el nombre de Cristo Jesús. Y había un problema ahí, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡ay! ¿Qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno. Fíjense, hasta los demonios lo conocen. Has venido para destruirnos. Sé quién eres. Pero no estaba hablando el hombre, estaba hablando los demonios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate. ¿Con quién era el problema?
con el que estaba dentro, no con el hombre. ¿Y Jesús qué le dijo? Cállate, salte. Esta vez no le preguntó cómo te llamas. ¿Verdad que no siempre el Señor actúa de la misma manera? Porque miren, muchos agarran de ese texto para decir que todo el que se endemonia hay que preguntarle cómo se llama. El demonio, ¿verdad? ¿Y para qué quieres que te diga qué tal dice que es legión? Te echas a correr. Mejor repréndele en el nombre de Jesús. ¿Qué tal y te dice, me llamo Belcebú? Que el Señor lo reprenda, ¿no? Entonces mejor no ande preguntando. Entonces dice, cállate. Y sale. ¿Por qué? ¿Por qué no es conveniente hablar con alguien que esté endemoniado? Porque el demonio es padre de mentira. ¿Por qué cayó Eva? Porque se puso a hablar con la serpiente. Amén. Dice el 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamaba a gran voz y salió de él. Y dice el 27, y todos se asombraron de la manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Nunca habían visto algo semejante. ¿Qué nueva doctrina es esta? Y que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Sí, porque cualquiera puede tratar de mandar a los espíritus inmundos, ¿verdad? Hasta que los quieran obedecer. ¿Se acuerdan de aquellos jóvenes que quisieron expulsar al demonio? Te conjuramos en el nombre del Dios de Pablo. Y digo, bueno, Pablo lo conozco y a Jesús también, pero ustedes quiénes son, ¿verdad? Y dice que los golpeó, los desnudó y se fueron avergonzados. Porque tampoco no nada más es de vamos a declararle la guerra al diablo y vamos a machacarle la cabeza. No es así, no es tan sencillo. 28. Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de él. Pero Jesús no quería ser famoso. ¿Cuánta gente conoces que quiere ser famosa y nada más nadie la conoce? Solo él mismo se conoce, ¿verdad? Pero hay gente, hermano, que aspira a la fama y dice, voy a hacer esto y me voy a dar a conocer a las naciones, al mundo. Y no. Pero hay gente que no quiere ser famosa y es conocida. Y Jesús, hermano, cuando hacía un milagro le decía, y parece que le decía, cuéntaselo a todos. Por eso su fama se difundía por todos lados, porque no podía. ¿Cómo podemos callar lo que hemos experimentado en Cristo Jesús? ¿Cómo no contar, hermano, lo que Dios ha hecho en nosotros? Eso es imposible. Y por eso el nombre de Jesús, hermano, se da a conocer. En el 29 dice, y al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron. ¿Y qué creen que le dijeron? ¿Qué crees, Señor? Está enferma, la suegra de Pedro. ¿Verdad? Y cuando el Señor ve la necesidad, dice, entonces Él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. ¿Cuándo le dejó la fiebre? Había una necesidad en la casa de Pedro. Su suegra estaba enferma y Jesús vino para sanar. Entonces Pedro era casado. Si no, como tenía suegra, ¿verdad? Hasta alguien dijo que negó al Señor porque le sanó a la suegra. Pero ese es un machista. Entonces, pero hermano, claro que tenía esposa. ¿Cuántos dicen que Dios bendiga a la suegra? No me detesten. Entonces, hermano, pero claro que estaba casado. ¿Cuántos dicen amén? Y había una necesidad y el Señor tocaba
oraba y la gente sanaba. Nunca va a ver usted, hermano, que el Señor hiciera oraciones de media hora para sanar a alguien. Llegaba y decía, ¿se acuerda de aquel leproso que llegó y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme? ¿Y qué hizo el Señor? Lo tocó y le dijo, sé limpio. Ahora ven, preséntate delante del sacerdote y ofrece la ofrenda por tu purificación. Y al instante se le fue la lepra. ¿Qué provocaba eso, hermano? Que Jesús tenía una comunión tan íntima con el Padre que solo llegaba y declaraba la palabra. Él oraba, pasaba horas orando, pero en secreto. Y cuando llegaba a lo público solo declaraba la palabra. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces por eso es importante, hermano, tener secreto. Tener oración de secreto con Dios. Amén. Dice el versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Ya se estaba difundiendo, hermano, que el Señor estaba haciendo maravillas. Y entonces dijeron, vamos a llevar a los enfermos, vamos a llevar a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera. ¿Cuántos? Muchos. ¿Cuántos espíritus inmundos estarán operando, hermano, en este tiempo? Dice, y no dejaban hablar a los demonios porque le conocían. No platicaba con ellos. No los dejaban hablar. Amén. 35, levantándose. ¿A qué hora se levantaba Jesús? ¿Y usted? También, ¿verdad? Jesús se levantaba muy de mañana, siendo aún oscuro, y se fue a un lugar desierto. ¿Para qué se levantaba temprano Jesús? Para ir a orar. Y de esto deberíamos de aprender nosotros. Amén. Por eso el ministerio de Jesús era poderoso. Porque lo primero que él hacía cuando se levantaba no era patear al perro que se le atravesó, era orar. Amén. 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallando le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquen también ahí, porque para esto. Pero antes de predicar, oró. Antes de poder hacer cualquier cosa para Dios, es importante orar. Antes de hacer cualquier cosa es importante ponerlo en las manos de Dios. Porque si no vamos con nuestra fuerza, porque si no vamos con nuestro intelecto pensando que es por lo que nosotros sabemos. 39. Predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. En el 40 dice, vino a él un leproso rogándole en la rodilla, le dijo, si quieres. ¿Se puede imaginar la vida de un leproso? Qué triste era la vida de un leproso. ¿Cómo tenía que ir gritando el leproso, inmundo, inmundo? Y toda la gente se hacía a un lado. Es como si usted se subiera al camión, hermano, y fuera sentado bien feliz, y de repente se subiera alguien y le dice, tengo COVID. Antes se baja, corre, se avienta aunque el virus esté andando. Entonces, así en los tipos, inmundo, y todos se hacían a un lado, hermano, y a lo mejor ya ve que hay gente muy expresiva que se tapa la. Entonces, así, hermano, y lo despreciaban porque decían, ahí viene ¿y por qué si es inmundo? ¿Por qué se metió a la ciudad? Pero vino delante de Jesús. Y Jesús lo sanó. Y se hincó de rodillas. Amén. 41. Y Jesús,
teniendo misericordia de él. Así como tuvo misericordia de ese leproso, ha tenido misericordia de ti y ha tenido misericordia de mí. Y la misericordia de Dios, hermano, es lo que nos ha sostenido. Y teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero. ¿Jesús lo podía tocar? Sí, pero no debía porque estaba leproso. Y la lepra se contagiaba. No, claro. Pero ¿qué creen que dijeron los discípulos cuando lo tocó? Y el maestro ya estaba hablando. ¿Cómo se le ocurre? Cuando estaba lo de la pandemia, hermano, tuvimos que viajar a Monterrey. Y cuando terminé de orar por una persona, al final la quería saludar y me dice: no se me acerca porque tengo COVID. Dije: ya oré por ella. Le dije: Señor, pero tú sabes, ayúdame. Amén. Y gracias a Dios no nos pasó. ¿Cuántos dicen? Entonces el Señor Jesús, hermano, tenía la unción para sanar. Amén. Entonces dice el 42. Y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y la lepra es figura del pecado. Y el Señor está quitando el pecado de nosotros. El Señor te está limpiando. El Señor te está transformando. 43. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie. Pero hermano, eso era imposible porque imagínense la gente que lo conocía. Ahí viene el leproso: no, ya no tengo nada. A ver, fíjate. No, ya está, ya no tiene nada. ¿Y qué hiciste o qué? Pues tenía que contarles quién había hecho ese milagro. Amén. Dice: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para el testimonio de ellos. Pero él comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Pero de todas maneras venían a él. Según él se escondía o se ocultaba, y con uno que sepa, ya sabe, y llegaba. Amén. Y en el capítulo 2 pasa algo maravilloso. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado. ¿Por cuántos? ¿Por qué esos 4 se pusieron de acuerdo para traer a este hombre? ¿Qué se imaginaban esos 4 que iba a pasar? ¿Conoces gente que tiene necesidad? ¿Qué tienes que hacer? Aparte de orar, tráelos y Dios va a hacer lo demás. ¿Cuántos dicen amén? Dice: como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo. ¿Dónde estaba? ¿Qué creen que pensó el dueño de la casa? ¿Qué pensaría usted si le abrieran el techo de su casa? Empezaron a abrir el techo. Dice: haciendo una abertura, bajando el lecho que ya hacía el paralítico, y al ver Jesús la fe. ¿Qué vio Jesús? No vio lo que estaban haciendo los demás, sino que vio la fe de esos 4. No sé si el hombre tenía fe o no tenía fe, o ya había perdido la esperanza, pero los que lo llevaban
Sí tenían fe. Amén. Y cuando el Señor ve la fe, hermano, él se conmueve y Él hace milagros. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, ¿verdad que no lo sanó primero? Primero le perdonó sus pecados. ¿Qué es más importante, el perdón de pecados o la sanidad? Y a veces, ¿qué le decimos a la gente? Ve para que Dios te sane. Está bien, pero le deberíamos decir: ve para que Dios te perdone tus pecados y luego te dé tu sanidad. Porque ese es el orden que vemos en este pasaje. En el versículo 6 dice: y estando ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Y por qué Jesús está perdonando pecados? Porque Él es Dios en forma de hombre. Pero ellos no lo habían entendido. En el 8 dice: y conociendo luego Jesús el espíritu que cavilaba, de esta manera dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Quién es el único que te puede perdonar pecados? Hermano, es el mismo paralítico del que le dieron en el techo. Sí, es que los evangelios lo narran de una manera diferente. Amén. Tanto Mateo, Marcos y Lucas. En Juan no se habla de él, pero en estos tres evangelios sí. Amén. Entonces le dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Amén. Entonces ningún hombre puede perdonar pecados. Amén. Ni un apóstol puede perdonar pecados. Ni un profeta puede perdonar pecados. Ni un pastor puede perdonar pecados. Solo Dios. Amén. Si alguien dice todo lo contrario, que lo demuestre. Pero ahí dice, hermano, que solo Dios. Entonces, ¿delante de quién te tienes que confesar? Yo entiendo que si necesitas una administración eso es otra cosa, pero lo más correcto es que tú le confieses tus pecados a Dios y Él te va a perdonar. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, en el versículo 12 dice: entonces Él se levantó y tomando su cama o su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto. No habían visto milagros. Y es tiempo de que la gente empiece a ver milagros a través de nosotros. Nadie le dijo amén. Tú, pastor, eso está muy difícil. Versículo 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. ¿Se da cuenta cómo el ministerio de Jesús era enseñar y enseñar y enseñar y enseñar y enseñar y enseñar? Y al pasar Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, le dijo: sígueme. Y levantándose. ¿Quién es este Leví? Mateo. Él trabajaba en el banco de los tributos. ¿Tenía un buen trabajo? Sí. ¿Ganaba bien? Sí. Porque hacían sus buenos business los recaudadores de impuestos. Eran los más tremendos y eran los más fraudulentos en el tiempo de Jesús. 15. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, llegaron sus compañeros de trabajo.
Y muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y a veces, hermano, cuando uno se empieza a involucrar con gente que tiene muy mala reputación, los demás se escandalizan. ¿Y qué hace el pastor ahí con esa gente? Pues es que esa gente tiene necesidad de Dios. Y alguien les tiene que predicar y alguien les tiene que enseñar la verdad. Pero hay gente que se escandaliza. Dice: esa gente nunca va a cambiar. Pero Dios tiene el poder para hacerlo. Y así cuando Mateo invitó a sus compañeros y vino Jesús, todos se escandalizaron. ¿Cómo es posible que está comiendo con esos pecadores? Pues es que había una necesidad. Y Mateo dijo: los voy a invitar a ver si se les quita lo tranza como se me quitó a mí, ¿verdad? Acuérdese de Zaqueo, hermano, que cuando llegó el Señor lo cambió, lo transformó y dijo: Señor, quiero decir algo. A ver, dime qué pasó. Si he defraudado a alguien. Como si no supiera. Mire, es como cuando nos acercamos a alguien y sabemos que lo ofendimos y le decimos: bueno, si te ofendí, te pido una disculpa. No, es que sí lo ofendiste, ¿verdad? Entonces así Zaqueo dice: si he defraudado a alguien, como si no supiera, se lo regreso cuadruplicado. Pero yo creo que no, ¿verdad? Pensaba dentro de él. Es que a veces nos engañamos nosotros mismos. Amén. A veces nos cuesta trabajo aceptar nuestros errores. A veces nos cuesta trabajo aceptar, hermano, que no hemos hecho las cosas bien. Amén. Entonces dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Obviamente que se quieran arrepentir. ¿En qué condición estábamos cuando Dios nos llamó? ¿Cómo llegamos al Evangelio? Pero a veces se nos olvida cómo llegamos. Pero a veces se nos olvida cómo batallamos. Pero cuando llegan los hermanos, no nos queremos que ya 3 cultos y ya venga diferente. 3 cultos y ya sea diferente. Es que no entiende ese pecador. ¿Y nosotros cuánto batallamos? Amén. Y tenemos que ayudar a los que vienen entrando. No juzgarlos, sino orar por ellos. Aconsejarlos en el amor de Dios. Pero que haya amor. Si no, mejor no digan nada. Amén. Si no va a hablar con amor, hermano, mejor cállese a la vida del silencio. Mejor no diga nada, hermano. Porque puede echar a perder la obra que Dios está haciendo. Imagínense cuando veamos de repente que entra una hermana, hermano, y entra toda tatuada. Una joven me decía: oye, pero es que, pues ya viste todos los tatuajes que tengo. Le dije: si quieres te bañamos en ácido, pero yo le estaba bañando. Le dije: no te preocupes. Le dije: mira, en Dios no hay problema. Porque a Dios no le importa eso. A Dios le importa tu corazón. Así que no te preocupes. Pero no me van a rechazar en la iglesia, por eso le dije: no. Porque Dios es el que. Así que más vale que no la rechacen. ¿Cuántos dicen amén? Porque, hermano, el Señor saca de lo vil y de lo menospreciado. Y no se escandalice. ¿Qué va a ser cristiana esa sin sus tatuajes que trae? El hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Y si Dios, hermano, decide rescatar a esa gente, de modo que le vamos a decir: pues ahora te echamos ácido para borrarte todo. No, hermano, no es así. Entonces siempre, hermano, el fariseísmo se escandaliza. 18 dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron
Y vinieron y dijeron, ¿por qué los discípulos del pastor Miguel y los de los fariseos no ayunan? ayunan, les dijo. Amén. Ayunan. ¿Qué más dice? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están? Imagínense que se le acerque un hermano y le diga, ¿y tú por qué no ayunas? ¿Y a ti qué? O sea, hermano, es que esto es personal. Ahora, si tú presumes de que tú ayunas, tú estás como los fariseos porque estás tocando trompeta y estás diciendo que tú eres mejor que yo. Que tu mano derecha no sepa lo que no hace. Tu mano derecha, ya estoy como Chespirito. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Ya estoy cantimpleando también. Si eres de cantimpla, reprende. Entonces, debemos, hermano, no de compararnos. ¿Sí? ¿Y tú por qué esto no? ¿Y tú por qué aquello no? Y es que allá sí ayunan y aquí no. ¿Verdad? Así estaban aquí. Entonces dice, ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo, no pueden ayunar. Jesús está diciendo a sus discípulos, ¿por qué no estaban ayunando? Porque el esposo estaba con ellos. Obviamente no está con nosotros y tenemos que ayunar. Amén. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Pero hay gente, hermano, que ayuna por competencia. ¿Cuántos días ayunaste? 1. Yo voy a ayunar 3. ¿Cuántos días ayunaste? 3. Voy a ayunar 21 días. Y luego ahí anda todo mareado. Ahí todo con su cara y estoy ayunando. Mejor voy a comer. Porque ya no vale, porque quieres que la gente tenga, que te vea como el gran espiritual, el que ayuna. O sea, yo no estoy en contra del ayuno, debemos de ayunar, nos haría mucho bien, ¿verdad? Pero, porque sirve para desintoxicar el cuerpo. De hecho, clínicamente es bueno practicar el ayuno. Amén. Pero no es para competir. Los hermanos de ahí hicieron una campaña, nosotros vamos a hacer 2. No son carreras. Amén. Entonces dice en el versículo 21, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo y se hace peor la ruptura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Eso quiere decir que tenemos que renovarnos. Eso quiere decir que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque no podemos estar satanizando todo. ¿Amén? Hay extremos. ¿Amén? Pero a veces no renovamos nuestra mente. A veces no renovamos nuestra mentalidad. Y solo hay una manera de renovarlo. Y es conociendo la palabra de Dios. Porque te pudieron haber enseñado algo, pero cuando tú lees la palabra te das cuenta de otra cosa. ¿Ven? Por ejemplo, a mí me enseñaron que la máxima autoridad de la iglesia es un apóstol. Y yo leo aquí otra cosa. Yo leo que esto es la máxima autoridad. Y que no hay otra autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando conoces la verdad te hace libre. ¿Cuántos dicen amén? Un día me preguntó alguien, ¿y por qué mataron a Juan el Bautista? Le dije, porque dijo la verdad. Y esa persona me dijo, no, por legalista. Y no es así. Porque Juan el Bautista lo único que fue señalar el pecado y decir, no es correcto lo que estás haciendo. Y eso le costó la cabeza. Pero eso no fue legalismo. Eso fue algo que él tenía que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Es como si viene un amigo y te dice, ¿cómo ves? ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Dependiendo de lo que te diga, ¿verdad?
tú le vas a decir, pues estás mal, o estás haciendo lo correcto. Amén. Porque uno siempre tiene que hablar con la verdad. Pero no puedes decir, pero no es tan malo. Porque a veces para disfrazar las cosas decimos, pero pues yo no lo veo tan mal. O es bueno o es malo. ¿Verdad? Bueno, es que ya que me dices que está pasando así, pues. ¿Verdad? Entonces no trates de suavizar las cosas. Si alguien te pide un consejo, dile la verdad. Amén. Aunque a lo mejor pierdas su amistad. Entonces, tenemos que renovarnos. El 23 dice, aconteciendo que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿cómo hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿qué hacen los fariseos? Nada más se la pasan criticando. ¿Amén? ¿Qué dice el 25? Pero él les dijo, Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió también hambre, él y los que con él estaban. Dice, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Fíjese, ¿qué hizo David? Se comió el pan. El que estaba ahí, el que solamente los sacerdotes podían. ¿Verdad? Pero había una necesidad. Y cuando hay una necesidad, el Señor lo entiende. ¿Cuántos glorifican su nombre? También el Hijo, el día de reposo, fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del hombre es Señor aún del día de reposo. Y muchos siguen defendiendo el sábado. Y dicen que el sábado es el día del Señor y que el sábado lo tenemos que guardar y que el sábado, y solo el sábado. Y luego otros dicen, no, el domingo. El domingo hay que guardarlo. Pregunto, ¿hay que guardar el sábado o el domingo? Todos los días. No solo el sábado. ¿Cuándo vamos a ser cristianos, el sábado o el domingo? Escoga. ¿Cuándo voy a ser pastor yo, el sábado o el domingo? Al fin que hoy no soy pastor, hoy es lunes. Dijo un día a alguien que los lunes ni las gallinas ponen y los pastores oran, dijo. Entonces, y lo reprendieron, ¿no? Porque era una junta de pastores. Se la ocurrió hacer ese chiste en frente de todos los pastores. Se llevó a tener una reflexión. Pero así dijo, ¿ah? Es que los lunes ni las gallinas ponen ni los pastores oran. Regañaron. Entonces, hermano, pero no se trata de un día. Ahora, ¿cuándo soy cristiano? ¿Cuando estoy aquí o cuando estoy allá afuera? ¿Usted cree que la gente solo me dice pastor aquí? ¿O también allá afuera? Y ya está mi vecino, pastor. Y no se congrega, pero me dice pastor. Sí, pero, o sea, ya no me dicen por mi nombre. ¿Amén? Entonces hay un compromiso más fuerte. Amén. Entonces el evangelio, hermano, no es una religión. El evangelio es una forma de vida. Yo tengo que tener comunión con Dios siempre. Siempre. Yo tengo que tener en mi pensamiento a Dios siempre. Yo tengo que tener presente la palabra de Dios siempre. Yo tengo que leer la Biblia en mi casa. No solo cuando vengo a la iglesia. Amén. Que luego a propósito no usamos el proyector, hermano, porque ya después, ya los hermanos ya ni Biblia traen, ya los pone el pastor. Le digo porque nos pasa en San Juan. De repente le digo al hermano, Iván, quédate para que pongan las citas. Y luego cuando no puede asistir el hermano Iván y hablan su Biblia y todos se quedan así, no se quedan así. No traen Biblia.
Me voy a comprar unas Biblias para estar, ¿verdad? Porque es necesario, hermano. Y yo le conté mi experiencia de que empecé a usar lo digital y después cuando agarré esto, ya no daba una. Por eso me compré mi Biblia física y me puse otra vez a practicar para encontrar los libros rápido. Es que yo antes nada más le hacía así y los encontraba. Pero ya después que perdí la práctica, hermano, me costaba. Entonces, este libro no va a hacer que se te acabe la vista. La tablet y el celular, sí. ¿Sí? O de repente ya se trabó, de repente ya se acabó la pila, y esto, hermano, es lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? A veces tiene uno su presentación y de repente la computadora se trabó. Y ya. Entonces es mejor que estudiemos la palabra del Señor. Porque solo así, hermano, vamos a vivir un cristianismo como a Dios le agrada. Porque hoy la gente vive un cristianismo a su manera, pero no a la manera de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos en esta noche. Queremos ser como esos discípulos que escucharon el llamado, que dejaron las redes, que dejaron todo por seguirte. Queremos ser obedientes a tu palabra. Queremos, Padre, la gloria avanzar. Queremos que tú nos ayudes para que podamos tener más comunión con tu Espíritu Santo, para que se puedan seguir manifestando los milagros